Mira, yo pienso que hay otro tema que es supremamente fundamental y está muy asociado a la seguridad operacional. No vendemos diversión, vendemos seguridad, porque cuando ocurre un incidente ya la magia se pierde. Uno desde un plano en AutoCAD puede modelar por dónde va a pasar la gente, o sea, qué recorrido quiero que hagan, cuál va a ser mi diseño, cuánto pienso que esta persona puede estar en cada estación. Entonces yo desde el diseño puedo modelar esa experiencia. Estuvimos detrás de cámaras de Royal Caribbean y de ver toda su operación. Un crucero que tiene 3.000 habitaciones y que tiene una tripulación de casi 2.000 personas, cómo resuelven y cómo atienden cualquier novedad en tiempo real. Los parques de diversiones en Colombia o centros de entretenimiento familiar o parques acuáticos y similares no están compitiendo en estos momentos por mejores actividades o mejores atracciones o mejores espacios. Están compitiendo por la confianza de las personas. Y ahí es donde toma relevancia tres aspectos muy importantes y son la seguridad operacional, la capacidad de innovar y la formación en su talento humano. Y hoy vamos a hablar hacia dónde va la industria, qué decisiones se están tomando o cuáles no se han tomado que nos van a marcar ese camino hacia mejorar la seguridad de los estándares en este nicho de mercado en el país. Bienvenidos a Operación Segura. Este es el video podcast de Parlab Co. Yo soy Alexander Gómez y este es un laboratorio creativo que busca que conozcamos, que conversemos sobre las experiencias, sobre la operación segura en parques de diversiones, centros de entretenimiento familiar o parques acuáticos, pero también hablar con las personas que hacen posible la diversión en el país, que hacen posible que cientos de personas, que miles de personas en Colombia pasen bien bueno en un parque de diversiones. Recuerden que este es un espacio educativo, hablamos de todo un poco, pero usted, amigo que hace parte de la industria del entretenimiento, puede coger cositas de acá para elevar su operación a un siguiente nivel. Hoy nos acompaña Jorge Correa Franco, quien es miembro del Comité de Seguridad de Acolab, hace parte del Comité de Sostenibilidad de la IAPA, fue gerente del Parque Los Tamarindos y ahora está en el área de gestión del humano de la Caja de Compensación Familiar con Fenalco. Y pues tengo que ser sincero, y es una de las personas pues como que más admiro en este gremio. Hoy vamos a hablar con él de las tendencias de parques, de cómo se visualizan los parques en el futuro. Jorge, muchas gracias por estar en Operación Segura y hablemos de eso, de las tendencias de la tecnología, de la sostenibilidad, de cómo se visualizan los parques en el futuro. Bienvenido, Jorge, primero que todo. Alexander, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta y me encanta poder seguir sumando a esta industria del entretenimiento que pues cada vez nos reta más y nos invita a soñar y a que sigamos transformando esos momentos memorables que tiene la industria en todos los aspectos. Bueno, quiero iniciar esta conversación. Hace unos meses estuvimos en la Hacienda Nápoles en la tercera misión acuática de Acolab y hablabas que el futuro de los parques ya había llegado. ¿Qué señales has visto? ¿Cómo se está moviendo Latinoamérica para eso, que el futuro de los parques ya nos llegó? Alexander, muy buena pregunta. Mira, yo frente a ese tema pienso que hay muchas hipótesis que nos llevan a construir de que el futuro de los parques ya llegó. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la gente ahora nos mide en una fila cuánto tiempo se demora, cómo te atienden, y son elementos que ya ahora son tangibles y que ahora con toda la tecnología que tenemos asociada al entretenimiento, pues todo el mundo ahora es reportero, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara y sin lugar a dudas eso hace de que esa percepción de que esté limpio, de que esté bien cuidado, de cómo te tratan, de cómo se siente, indica que ya los parques se preocupan un poco más por esa percepción que tiene el cliente hacia adentro. Esa experiencia del usuario de la cual hemos hablado en algún momento.
Claro, y con eso, ¿qué te quiero decir? Que incluso los estudios globales, como el índice TEA, que muestra el ranking mundial de los parques a nivel global en el mundo, en su último índice, que fue el de 2024, eh, nos mostraba que ya la competencia va enfocada hacia otros aspectos. Y cuáles son esos aspectos que de una u otra manera se empiezan a destacar. Y es que se empiezan a ver experiencias inmersivas, filas, eh, cuando digo filas controladas, son filas en las cuales tú sabes que vas a hacer una fila de 3 horas, pero que dentro de ella estás viviendo una experiencia antes de disfrutar de la atracción, donde hay una señalización que te habla, o Mm. sea, que tiene aromas, que hay muchos elementos que ya hacen parte de la experiencia. Entonces ahora no hablamos de atracciones sueltas, sino que detrás de todas estas atracciones hay muchos elementos asociados que son los que aseguran que ese futuro de los parques ya se empiece a visualizar y a sentir. Dentro de esas cosas, Jorge, que hablas, porque me parece muy importante lo que planteas, y es que ya no hay atracciones sueltas, sino que todo hace parte de un conjunto, de un storytelling que cuente una historia, que guíe a ese usuario a través de un recorrido. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Incluso, y te voy a poner un ejemplo muy local, pero muchas personas ya en unidades residenciales, en espacios un poco más de vivienda familiar, pues tienen asociados espacios de recreación Ujú. que tienen estos elementos, pero ya los parques desde su entrada empiezan a contar otras historias. Incluso en la misión acuática hablábamos puntualmente de storytelling, de diseño, de una cantidad de De elementos. reducir esos puntos de fricción con el usuario. Correcto, que hacen que de una u otra manera la experiencia sea completa y que desde el primer momento que llegas empieces a ser parte de ella. Y por eso, pues también incluso tengo una frase que utilizo mucho y es que estamos hechos de historias. Ujú. O sea, a la gente le encanta escuchar historias y una atracción por sí sola, eh, a pesar de que sea muy significativa, visualmente muy impactante, o sea, tiene que estar contando una historia para que realmente te puedas conectar con ella y sobre todo que también permita que en el tiempo se pueda reinventar, que pueda crecer, que pueda redefinirse y que a través de esa historia también se pueda actualizar y se pueda incluso modernizar, porque también tienen sus ciclos. Jorge, si tuvieras que priorizar tres tendencias que se vayan a poner de moda en Colombia o que van a redefinir en los próximos años la operación de los parques de diversiones, ¿cuáles serían y por qué? Yo pienso que hay un tema fundamental que va a cambiar y en este momento me enfoco un poco más incluso hacia los parques acuáticos. Y, y lo primero que diría yo es que em, la gente ahora, por ejemplo, con todo el tema de gestión del agua, de sostenibilidad, tiene mucha conexión a poder sentir estos espacios de manera diferente. Y cuando hablamos de sostenibilidad, la idea no es decir yo soy sostenible. O sea, la idea es que esto se pueda visualizar, o sea, que tú lo puedas sentir desde el primer momento de cómo mejoro mis procesos en el manejo del agua, cómo soy más eficiente en el uso de la energía, o Mm. sea, cómo reduzco esa huella hídrica. Incluso ya en la parte de sostenibilidad no hablamos de voy a reforestar, sino voy a hacer una compensación Ujú. de cuando yo hago una obra para intervenir una atracción. Todos esos procesos de compensación permiten que de la parte de la sostenibilidad se amplíe como ese marco que anteriormente se veía muy enfocado solamente a quizás manejo de basura, separación,
algunos otros elementos que hacen parte de todo este tema de la sostenibilidad, pero que este tema es mucho más amplio que realmente lo que se ve en esta sola palabra. Entonces pensaría que ese es el primer salto Ujú. de poder madurar y asegurar esas bases sólidas desde la parte de sostenibilidad. Porque si, por ejemplo, se puede medir los temas de sostenibilidad, cuánta agua consumo, también ayuda a esa estabilidad del negocio como tal, porque muchos parques no son subsidiados, sino que muchos parques viven de sus entradas, ¿cierto? Y esto también ayuda económicamente como a eso. ¿Qué otros aspectos de pronto ves así, Jorge? Mira, yo pienso que hay otro tema que es supremamente fundamental y está muy asociado a la seguridad operacional. O sea, que ese sin Ujú. lugar a dudas, pienso que es el corazón de los parques. No vendemos diversión, vendemos seguridad, porque cuando ocurre un incidente, ya la magia se pierde. O Ujú. sea, ya después de que hay una persona lesionada, por menor que sea esa lesión, ya la experiencia completamente cambia. Entonces es muy importante asegurar esa seguridad operacional, y cuando hablo de seguridad operacional, también hablo de que los equipos maduren en poder asegurarlo. O Ujú. sea, porque esto no es de áreas, o sea, esto pienso que se tiene que vivir desde el primer momento que ingresas a un parque. Ese primer contacto con la persona de vigilancia, con la persona que está en los baños. O sea, todos tienen una responsabilidad muy importante y suman dentro de esa experiencia para poder asegurar que sea integral. No pueden ser ruedas sueltas dentro de la operación, o sea, todo es un conjunto que aporta a esa experiencia del usuario. Completamente, o sea, completamente de acuerdo con eso que dices. O sea, Ujú. realmente yo pienso que ya hay que ser integrales. O sea, cuando iniciamos un proceso de formación, debemos de tener en cuenta todos los actores, porque si tú solamente capacitas al personal líder, al personal intermedio, y no aseguras la base, de pronto porque piensas que las labores de limpieza no son importantes, pero te das cuenta que todo el mundo no va a preguntar al punto de información, sino que va a buscar el personal justamente que está en el baño, el personal de seguridad. Estás El dejando. personal de las concesiones, o sea, quienes venden alimentos al interior del parque. Correcto, entonces tienes que cruzar y cuidar cada uno de los integrantes que hacen parte de tu parque, para poder que realmente esa experiencia esté alineada y que todos tengan la misma información de una u otra manera, o sepan dónde ir a buscarla, que quizás yo no tengo la respuesta, pero sí puedo orientar a una persona en que esta persona que está allá, o llamarla para que esa persona pueda solucionarle, porque aquí también hay algo fundamental y es cuidar el tiempo. O sea, cuidar el tiempo de la gente. Dentro de las experiencias, la gente cuida mucho su tiempo ahora y no quiere quizás perderlo buscando cosas que, pues, por señalización o por sonido, de pronto se pueden estar informando de manera más oportuna. Ahora tocamos el tema de parques acuáticos y es, ¿qué crees que va a cambiar en los próximos años? No sé, frente al diseño, y en una conversación creo que la sosteníamos, y era que los parques, si van a ser nuevos, tienen que pensar en todos los aspectos desde su etapa de diseño, desde su etapa de concepción. ¿O qué más crees que va a cambiar desde la norma o desde ya hablamos de la gestión del agua, ¿cierto? De energías renovables, protocolos de seguridad. ¿Cómo ves vos que va a cambiar en parques acuáticos? ¿Qué es lo que se viene? Incluso voy a poner un ejemplo que ya aperturó, que incluso también en la misión acuática se los mostré a todos, que es Acuarabia. Ujú. Acuarabia, pues, es un parque que tiene unos componentes muy especiales. Son 22 atracciones, pero dentro de ellas hay atracciones que ya están generando récord mundiales, o sea, y que pues invitan a una experiencia diferente. ¿Y por qué digo que diferente? Porque aunque tenemos atracciones tematizadas y unos enfoques muy futuristas, o sea, también desde su mismo diseño y todas las personas que estuvieron involucradas, y ahí tocas un tema fundamental, y es que hay que invertir mucho en el diseño previo a la construcción de los parques.
porque desde un plano en AutoCAD puede modelar por dónde va a pasar la gente, Ujú. o sea, La ruta. qué recorrido quiero que hagan, cuál va a ser mi diseño, cuánto pienso que esta persona puede estar en cada estación. Entonces yo desde el diseño puedo modelar esa experiencia y asegurar de que sea segura, de que sea viable. Y pienso que esto para los visitantes, la idea es que sea invisible. O sea, cuando digo es que sea invisible, es que las filas no se sientan, de que la atención sea personalizada, de que no tenga demoras, de que sea seguro, de que sea limpio. Entonces, toda esa percepción casi que es invisible frente a lo que hoy en día vemos. Jorge, ahora tocamos el tema de esos puntos de fricción con el usuario o con el visitante, con el cliente. ¿Qué son los puntos de fricción? Son esos puntos donde la gente no se siente cómoda, no se siente bien con la experiencia. Y hablando de esto, ¿cómo imaginas esos cambios en la operación que nos permita reducir esos puntos de fricción y cómo se podría hacer? ¿Qué ejemplos de pronto se están poniendo de moda, ya sea con tecnología o con decisiones? Pero obviamente todo esto sin afectar la seguridad del usuario. Yo pienso que en este momento la gente es muy cuidadosa de lo que les mencionaba ahorita, el tiempo. Y yo digo que si la persona logra utilizar el tiempo mejor dentro de un parque, pues va a poder vivir las experiencias con un poco más de fluidez. Si yo no pierdo tanto tiempo en una fila para ingresar a la atracción, sino hago una fila para reclamar mi ropa, para comprar un almuerzo, para cambiarme en el baño. O sea, yo pienso que este tipo de elementos van a simplificar y que ahora, pues también como se los mostré en una de las conferencias donde hablaba de gemelos digitales, la tecnología es un gran aliado y ahora con la inteligencia artificial, pues vemos muchos elementos que nos ayudan a reducir esa fricción a que la experiencia sea más segura y que yo incluso pueda hacer una cola virtual y ya simplemente llegar Mm, 5 minutos ¿verdad? antes y poder utilizar el tiempo en otras atracciones. Igualmente, desde el punto de vista de la seguridad, donde pues podemos tener, por ejemplo, salvavidas virtuales que también complementan esa seguridad que tiene el salvavidas físico, pero que me va a asegurar que de pronto en espacios mucho más grandes voy a tener unos segundos ojos que me van a cuidar más que vigilar. Ujú. Entonces ahora hay muchos elementos que nos permiten acceder a todo ese tipo de tecnologías que antes no eran tan accesibles, pero que ahora con la tecnología la tenemos a la mano. Ahora que hablabas de eso, de la gestión del tiempo o del cuidado del tiempo de las personas, creo que esto va a ayudar a reducir mucho esos temas. Hablaba con alguien de un parque hace unos días y me decía que obviamente las inversiones costosas son costosas para el negocio, pero que él consideraba que esto les permitía sostenibilidad a lo largo del tiempo. ¿Qué prácticas actuales deberían de convertirse en estándar que deberíamos de tener todos los parques en Colombia para buscar ese incremento del nivel de la industria del entretenimiento en Colombia? Ahí yo diría que hay varios elementos importantes desde el discurso de la sostenibilidad y que pienso que en Colombia ya hay empresas del gremio que pues son líderes y han tomado de primera parte ese impulso en todos estos temas de sostenibilidad y que lo están haciendo de manera muy bien. Y aquí, por ejemplo, destaco la función que viene haciendo pues las cajas de compensación, Ujú. que son mucho más conscientes a nivel general de todo este tema y pienso que todas han sumado dentro de todo este discurso y es cómo aprovecho mejor la energía, cómo aprovecho mejor el agua, eh, cómo disminuyo esos litros de consumo, cómo hago que esos kilovatios que hoy uso los pueda reducir en mis operaciones y que seamos más eficientes incluso en el uso de equipos
que también esa modernización de Mm. equipos que anteriormente tenían unos consumos tan altos y ahora con las nuevas tecnologías pues ya vemos unos ahorros muy significativos, igualmente con el uso del agua que nos permite ahora reutilizarla. Entonces ya no es solamente utilizar el agua, sino que esa agua posteriormente se puede reutilizar en riego o en algunas otras actividades que sin lugar a dudas se necesitan. Y nosotros que estamos ubicados geográficamente en un país donde prácticamente pues no tenemos estaciones, ese recurso hídrico se vuelve clave para poder asegurar unos buenos manejos y que realmente es muy costoso si no se opera de una manera correcta. Y aquí como para cerrar, quiero hacer como muy visible y es, por ejemplo, que los grandes diseñadores, en este caso, por ejemplo, Falcons Group y algunos otros que también son muy reconocidos, que trabajan con las principales empresas a nivel mundial, pues estos son uno de sus pilares desde el diseño. Ujú. O sea, y es cómo aseguramos que estos temas que ahora son tan importantes sean relevantes para que mi costo de operación cada vez sea el menor, teniendo en cuenta estos elementos desde el mismo diseño de la construcción del parque. Creo que tocas un tema muy importante ahí, Jorge, y es el tema de medir esos consumos, porque lo que no se mide no se puede gestionar y no se puede tramitar, y obviamente los cambios de tecnología, no es el mismo motor de una piscina de hace 20 años ahora con las nuevas tecnologías de cloración salina y demás. Esto puede ayudar mucho a esa sostenibilidad en el tiempo de esos parques de diversiones. Incluso en este tipo de diseños encontramos que antes de presentar cualquier proyecto, lo primero que miramos es eso. O sea, yo necesito para un tobogán, por decir algo, que 240 galones por minuto. Ujú. Entonces, ya antes de empezar a construir, yo miro si esa atracción realmente cuánto me va a consumir al año, cuánto es mi valor de operación en el día. O ¿Cuántas sea, pérdidas voy a tener en el día o con el lanzamiento de cada que usuario? incluso eso se calcula, porque igual vamos a tener pérdidas por evaporación, Mm. por splash, por diferentes, hablando en el caso de parques acuáticos, Ujú. pero ahí cuando hablo de pérdidas, también es cómo las minimizo. O sea, porque aunque ya están asociadas a la operación como tal, pero ¿qué elementos puedo tener para que esa pérdida sea mínima? ¿Cómo esa agua que cae en el splash la puedo reutilizar y recuperar? ¿Cómo subo mis canales en las rampas de frenado para que esa agua no se pierda y caiga al exterior, sino que se me quede dentro del mismo canal? Entonces ahora pienso que tenemos mucha información, tenemos muchas experiencias, muchos referentes que nos permiten optimizar y utilizar todo este tipo de elementos de una manera favorable para nuestros proyectos. Energía solar, o sea, muchas inteligencia artificial, donde yo con un modelo predictivo puedo darme cuenta exactamente mi bomba cuánto tiempo va a funcionar, si funciona cada 6, 8 meses. Importante esto también desde el diseño de los parques. Ojo porque se deben de calcular todo este tipo de cosas porque eso va a ayudar de alguna manera. Jorge, hablemos ahora del talento humano. ¿Cuál es el tipo de perfil que se necesita en estos momentos en un parque? ¿O cómo lo ves a futuro? Operarios, personal administrativo, los temas de formación. Mira, llegaste a un punto que en este momento pues hace parte como de mi labor principal desde Confenalco Antioquia y es acompañar todo ese proceso de desarrollo de capacidades en todas las gerencias relacionadas con parques y hoteles. Tengo, o sea, tengo en mi mente que el futuro necesitamos menos perfiles encerrados en tareas puntuales y necesitamos perfiles más capaces de interpretar el sistema de manera completo, de manera integral. ¿A qué me quiero referir con esto? Necesitamos personas entrenadas para resolver. Voy a poner un referente ahora en el encuentro latinoamericano, pues tuvimos la oportunidad de estar De detrás IAPA. de IAPA, Ujú. estuvimos detrás de cámaras el detrás de cámaras de Royal Caribbean y de ver toda su operación
en tiempo real de cómo funcionan, donde un crucero que tiene 3.000 habitaciones y que tiene una tripulación de casi 2.000 personas, cómo resuelven y cómo atienden cualquier novedad en tiempo real. Y es increíble al nivel que han llegado, porque en todos los aspectos logran que cada persona se empodere para poder resolver en tiempo récord las novedades. Entonces, aquí no es espere, yo le llamo al supervisor, espere, yo le llamo a mi coordinador, espéreme, yo pregunto, porque ya aquí estoy generando una falsa expectativa en la persona. Ujú. Si yo desde mi rol tengo la posibilidad de dar una respuesta precisa, demuestra que yo tengo una capacitación suficiente para poder resolver. Entonces, por eso aquí hablo de que necesitamos interpretar esos perfiles con un sistema integral que permitan que ese talento humano sea capaz de resolver cualquier duda y cualquier inquietud en tiempo real, y que no deleguemos o pongamos a ir a una persona, vaya a la administración, busque tal persona, porque eso realmente ya no nos representa como industria. Tenemos que ser más efectivos en poder resolver. Jorge, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor riesgo en estos momentos para la industria del entretenimiento en Colombia? Yo pensaría que ahora el mayor riesgo, yo incluso elegiría como una combinación de dos. Y uno es el riesgo operacional y el riesgo reputacional. Ujú. ¿A qué voy? Ahora con la tecnología, y al principio, como les había dicho, todo el mundo tiene un celular en la mano. Entonces, algo que puede ser relativamente sencillo de resolver. O sea, ahora con una grabación en tiempo real donde te suben una publicación en TikTok, en Instagram, en X, en cualquiera de las redes sociales, si tú no das una respuesta oportuna y correcta, se te vuelve un riesgo reputacional, porque ya estás expuesto en las redes sociales. Entonces ahí es donde te digo que el papel de poder formar a nuestros equipos y a nuestros colaboradores en que sean capaces de resolver cobra un papel fundamental, porque si estas personas no tienen esa capacidad, esto se nos puede volver en un riesgo reputacional en cuestión de minutos. La gestión de crisis es uno de los temas en los que más los parques de diversiones se deberían de estar preparando en Colombia, es porque obviamente tenemos que saber responder ante cualquier situación, sea con un usuario, sea con una situación que se nos presente. Jorge, en ese orden de ideas, entonces, ¿qué debemos de fortalecer en la industria para seguir ese camino que venimos transitando, que viene siendo un camino exitoso? Mi sugerencia es que sigamos formando nuestros equipos, o Ujú. sea, que les demos herramientas que les permita gestionar sus funciones con facilidad, o sea, que tengan la solvencia de poder hablar con propiedad y con argumentos frente a cualquier situación, no solamente de restricción por cumplimiento de un reglamento, sino de que puedan orientar a una persona sobre toda la experiencia que vive el parque sin necesidad de referirlos a otras personas. Entonces, una de mis principales recomendaciones en este aspecto es que formemos a nuestros equipos y les entreguemos las herramientas necesarias para que puedan resolverlo. Y cuando hablo de equipos, es desde el personal de seguridad hasta el gerente. O sea, todos somos completamente importantes dentro de la cadena, independientemente del rango que tengan. Hemos hablado ya en el podcast de dos instituciones que han tomado pues el liderazgo y que han llevado a acelerar el desarrollo de la industria en Colombia. Una es Acolab y el otro es la IAPA. ¿Cómo han ayudado estas entidades a subir ese estándar de los parques en Colombia? Porque inclusive ya hacemos parte de los rankings internacionales de parques más visitados en el mundo. ¿Cómo ves el apoyo de estas entidades, Jorge? Mira, el rol de los gremios es vital. O sea, pienso que la labor de YAPA, de ACOLAP, en todos estos procesos se convierte en el eje principal de la industria, desde muchas miradas. Primero, de poder hacer ese benchmarking nacional e internacional, de poder hablar con tus pares, de conocer las experiencias
no por las redes sociales, sino directamente de la persona que está operando, de poder estrechar esas mejores prácticas y que en esto también quiero destacar que la industria es muy abierta. O sea, todo el mundo, si tú le tocas la puerta a cualquier operador, ustedes me podrían contar cómo operan, cuáles han sido sus principales retos. Todos están completamente abiertos a que ese error que tú cometiste no lo vuelva a cometer otra persona. O que vienes cometiendo, ¿cierto? También, Reiterativamente. correcto. Entonces también ahí en eso pienso que a la industria le interesa cuidarse. O sea, y cuando digo es cuidarse es que un accidente nos genera mucho ruido independientemente quién sea el operador. Entonces también como industria velamos por la seguridad, tratamos de que todas nuestras experiencias estén conectadas de una u otra manera y que sean seguras para todos y que, y que en eso pienso que en toda América Latina y Colombia cada vez son más abiertos esos procesos de construcción, de formación que se vienen realizando. Todas estas ferias también permiten que vengan proveedores internacionales que nos muestren diversidad de operaciones y que Mm. esos estándares ya no sean intuición, sino que ya realmente hablemos de estándares internacionales, a pesar de que hay una normativa, pero que ya tengamos con nombre propio saber a dónde nos podemos referir. Y para cerrar esto, voy a concluir con algo. Por ejemplo, nosotros cuando construimos la resolución 0880 y 0543 de 2017, en el caso de los toboganes, la base principal fue el estándar de ACTM F2376 y en ese momento fue la versión 08. Al día de hoy estamos en la versión 24. Ya. ¿Qué quiere decir eso? De que ese estándar de toboganes ha tenido la oportunidad de modernizarse en 16 versiones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya hoy un operador que tiene un tobogán, a pesar de que tenga la resolución 0880 y se vaya a buscar allá en la 0543, ya sabe que lo que dice allí es que debe buscar el último estándar. Entonces ya va a CTM, busca el último estándar y mira sobre eso qué actualizaciones debe hacer. Ujú. Igualmente para temas de diseño y para todo lo relacionado. O sea, ahora tenemos a través de estas organizaciones que nos han mostrado ese camino, poder visualizar todas esas mejores prácticas que nos ayudan muchísimo. Y no solamente eso, Jorge, yo creo que también es muy importante que los operadores, sean de atracciones mecánicas o de acuáticas, estén muy conectados con los fabricantes de sus atracciones para que si se emite un boletín de seguridad, pues obviamente se tengan que hacer los cambios necesarios o las modificaciones necesarias en las atracciones para la seguridad de las personas. Qué buen punto ese que tocas, porque yo creo que muchas veces nos quedamos diciendo cumplimos la norma y cumplimos la norma, pero no, siempre debemos de ir como a la par de los cambios y de las transformaciones. Correcto. Y en esto de los estándares, o sea, siempre hay un referente, o sea, siempre tenemos un estándar, una normativa nacional e internacional que nos orienta cómo podemos hacer esas mejores prácticas y que pienso que cada uno de los operadores hoy en día ya es mucho más consciente de todos estos cambios y que ya la industria se cuida muchísimo a través de todo esto para poder tener una prestación más integral y que ese futuro sea sostenible en el tiempo. Jorge, sabemos que en el país se tienen en proyectos muchos parques y vamos a seguir consolidando y vamos a hacer más en este gremio, pero dame tres decisiones que la gente que está pensando en construir un parque, que está pensando en montar una atracción o que está montando un centro vacacional, cualquiera que sea, o un centro de entretenimiento familiar, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que vos les darías para que tenga un parque seguro, para que tenga un parque competitivo y obviamente siga fortaleciendo esta industria? Mira, una de mis recomendaciones principales es, y también desde mi experiencia, muchos de los proyectos que hoy en día se desarrollan nacen de una idea, pero se construyen y se consolidan bajo la visión que tiene este propietario del parque. Eh,
pero la invitación aquí es a que estudiemos de una manera más integral ese proyecto y no montar una atracción o un parque simplemente con el corazón, sino que lo podamos estudiar de manera integral. Cuando digo es esto, es lo que te decía. Incluso voy a tocar un caso y muchas veces me ha tocado abordar parques donde ya están casi terminados y cuando vamos a visitar esa atracción o ese parque, nos encontramos que cometieron muchos errores, que corregirlos para poder operar Es mucho más es costoso. mucho más costoso Ajá. que si se hubieran tenido en cuenta desde el diseño. Entonces aquí es la invitación es a que planifiquemos con anticipación. Si son parques que ya operan, que tengan en cuenta la operación, que tengan en cuenta el personal de mantenimiento, porque muchas veces los directivos, a veces nosotros como directivos o como líderes, no contamos con ese personal de base que está en el día a día en la operación, que son los que conocen cómo qué quiere la gente, qué le gusta, cómo se mueve. Entonces escuchar ese feedback de todos los que hacen parte del proceso también te enriquece mucho a la hora de construir un nuevo proyecto, de mirar las encuestas, de mirar qué quieren los clientes. Los clientes de ahora te dan mucha información que te permiten saber qué están pensando, qué están sugiriendo y con base en eso poder desarrollar nuevos proyectos y que sean muy exitosos. Jorge, ahí en ese diseño, que no con el corazón como lo planteabas ahora, el tema de la seguridad. Eso es un tema que no se debe dejar tampoco al azar. Claro, incluso pues tú me dijiste que tres, tocamos solamente uno, pero ese es sin duda el segundo ítem. O sea, Mm. y aquí pues incluso lo refiero casi a lo mismo. Y es, tenemos que construir experiencias seguras. Y la experiencia segura no es solamente de la atracción, es de el personal, es de cómo construyo el entorno. O sea, de que realmente podamos asegurar que ahora no sea solamente una vía de acceso, sino que tengamos una entrada, por poner solo un ejemplo, una salida de emergencia, un punto de encuentro. Ahora no es diseñar solamente pensando en esa atracción que está en el centro, sino en todo el conjunto, en cómo integro ese diseño a toda la operación del parque y que realmente sí me sume dentro de lo que estoy buscando. Y ahí ese tema cobra un papel fundamental porque, o sea, si no hay seguridad, no hay atracción. Y sumaría una tercera y es una operación inteligente. O sea, y cuando hablo de una operación inteligente es buscar menos espectacularidad vacía, sino acompañarla desde un flujo diferente, o sea, de mantenimiento, de tiempos de espera, de información con consistencia para que esas personas puedan disfrutar de una experiencia integral. Cuando hablas de información con consistencia, ¿hace referencia a qué? Cuando hablo con información con consistencia es que estas personas que están de cara al servicio no sean simplemente unos operadores que, por decir algo, estén lanzando personas en un tobogán, sino que realmente tengan conocimiento de lo que están haciendo. O sea, que sepan cuáles son los riesgos de tu atracción, o sea, que sepan cuánto se dura un recorrido, que controlen muy bien los tiempos, por ejemplo, en cuanto a los pesos si nos estuviéramos refiriendo a un tobogán, es que tengan toda esa información de manera integral para poderle hablar con propiedad a una persona, porque nos encontramos muchos casos en los cuales una persona está utilizando o haciendo, perdón, operando una atracción, pero nunca ni siquiera la ha utilizado. Yo no puedo hablar de qué se siente lanzarme por un tobogán si yo como operador ni siquiera lo he vivido. Entonces también asegurar todos estos procesos y por eso hablo de información vacía y es que realmente tengamos ese conocimiento de cada una de ellas para poder hablar con propiedad cuando estoy hablando del tema. Mucha tela para contar de esto. Jorge, muchas gracias por por esta conversación, porque es que si algo queda claro del futuro de los parques, es que esto no se debe improvisar. Esto viene desde el diseño, viene desde la formación de equipos, viene desde pensar en la sostenibilidad, en la seguridad. Entonces,
Jorge, cordialmente invitado para un próximo espacio. Alexander, no, muchas gracias a ustedes y a The Parlab por este espacio. Es muy importante seguir orientando a la industria y que cada vez tengamos operaciones más seguras y como te lo mencioné, pienso que todos, tanto los operadores como las personas que estamos vinculadas al gremio desde diferentes partes, más que buscar un lucro económico, siempre buscamos poder compartir esas mejores experiencias y que cada vez esta industria pueda crecer y pueda ser un referente para todos. Bueno, no queda sino restarles la invitación a que si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con la gente de los parques, con toda la base, personas de mantenimiento, personal operario, porque la mejor información y la que más llega es la que se comparte. Muchas gracias por haber estado acá en Operación Segura, un espacio de Parla para conversar de seguridad y de lo que se le viene al país en temas de parques de diversiones. A ustedes muchas gracias. Recuerden que un parque es más divertido cuando es seguro. Hasta la próxima oportunidad.